Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar, este primer webinar del año de Altria. Llamamos Altria Talks a esta serie de sesiones en las que invitamos a personas relevantes del mundo de la gestión empresarial, de la gestión financiera, de la financiación a las empresas, pues para que nos den su visión y para que nos den pues, conocimientos y herramientas también para gestionar estos tiempos tan complejos para las empresas. Hoy, como ya saben, tenemos a Mario Cantalapiedra. Antes que pues, empezar a presentarlo y empezar a hablar con Mario, dejadme que presente brevemente a Altria Corpo. Altria Corpo es una consultoría de financiación que asesoramos a empresas medianas y grandes, más bien, en la búsqueda de financiación de todo tipo, pero más enfocada en la financiación de deuda, financiación que puede ser bancaria o puede ser alternativa. En estos ya casi 10 años de historia de Altria Corpo, pues la verdad es que, modestia aparte, nos hemos convertido en referentes en España de esta asesoría de financiación a empresas. Hemos asesorado a más de 500 compañías, intermediado pues, más de 400 millones de euros y más de 700 operaciones asesoradas. Este proyecto, por tanto, que ya es grande ya de por sí, va a serlo todavía más con la apertura que hicimos hace unos meses del centro de Madrid, con dos profesionales pues, que empezaron ya en junio del año pasado y ahora pues, con la incorporación de Manu Marín pues, para digamos, liderar el proyecto en Madrid y, por tanto, atender a las empresas de toda España. Manu Marín es una persona muy conocedora tanto del sector bancario, fue directivo bancario en el ámbito de las empresas, director de zona de empresas y, por tanto, profundo conocedor de la financiación bancaria y pues también conocedor de la financiación alternativa. De hecho, fue uno de los que arrancó un proyecto de financiación alternativa hace ya pues 10 años y ahora pues viene a Altria pues para también liderar este proyecto pues desde Madrid. Doy el paso a Manu para que se presente pues, y también nos diga algunos mensajes. Adelante, Manu. Gracias, Eloy. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de claves de la financiación en 2023, año que se presenta con cierta incertidumbre y que es muy interesante y que este tipo de webinars para que nos den un poquito de luz tanto con Eloy como Mario en la hora que nos espera, ¿no? Yo simplemente quería presentarme. Voy a liderar la parte de Madrid de Altria, que es un proyecto muy consolidado ya con mucho tiempo y que ya tiene mucha demanda de empresas en el ámbito nacional, y era muy interesante tener presencia desde el centro de Madrid para atender al resto de compañías. Como buena consultora financiera que es muy cercana al cliente, y es lo que le hace bastante única, en el sentido de que muchas veces se nos ocurren soluciones de financiación alternativas a la banca o con la banca que de otra forma quizá no hubiesen salido. Y es muy importante en el entorno actual y en el 2012, cuando empezó esta parte de la financiación alternativa, el contar con vías opciones diferentes de financiarse a las tradicionales para garantizar que todas las operaciones de las compañías que tienen buen producto y buen mercado y buen equipo llegan a buen puerto, ¿no? Por tanto, esa consultora cercana de conocer bien al cliente es lo que hace Altria única y por la que los clientes repiten. Vamos a un tamaño de empresa mediano y grande, vamos con un tono boutique en el punto del estudio y análisis de los riesgos para conseguir aquellos objetivos que se persiguen, y detallando una estructuración que es la adecuada con todos los fondos que contaba Eloy, con los que contamos y con los que recurrentemente trabajamos, ¿no? Y simplemente era esto, el mensaje fuerza realmente es
que en los momentos en los que nos encontramos es muy interesante trabajar en momentos de paz, es decir, sudar en momentos de paz para no sangrar en momentos de guerra, ¿no? Y es interesante tener abiertas muchas líneas y oportunidades de financiación para que todos los proyectos pues lleven a cabo. Y como grandes directores financieros estamos, los que hemos sido y los que sois, pues estamos un poco llamados a poner encima de la mesa los fondos necesarios para que las empresas puedan seguir sus estrategias. Y en Altria estamos para eso y encantados de atenderos para lo que necesitéis. Te doy paso, Eloy, muchas gracias. Y gracias, Mario, por estar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Manu, y sin duda arrancamos con mucha fuerza este 2023 con tu incorporación y también vamos a arrancar ahora con fuerza pues esta serie del Altria Talks que hemos creado. En esas Altria Talks intentamos pues invitar a personas referentes en el mundo de la financiación empresarial o que puedan aportar valor y conocimientos digamos, a las empresas. Y pues en esta ocasión pues tenemos el placer de saludar y de tener con nosotros a Mario Cantalapiedra. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con Pues, vosotros, Eloy, con Altria pues y contigo en particular. muy bien, pues un lujo tenerte. Mario Cantalapiedra es conocido economista, licenciado en económicas por la Universidad de Alcalá. Tuvo luego pues, diversos posgrados en gestión de pymes. Desarrolló durante 13 años la función de director financiero, con lo cual, digamos, no solo desde el punto de vista teórico, sino que entró en el barro durante mucho tiempo y luego, pues, digamos, aporta valor pues, desde su ámbito de la consultoría económico-financiera y desde el ámbito de la docencia. Es profesor en instituciones de tanto prestigio como la Universidad de Nebrija, la Escuela de Organización Industrial o Deusto Business School. Es un conferenciante pues, habitual en temas de financiación empresarial, un auténtico referente, persona pues seguida también en redes sociales y autor pues de un libro cuya primera edición ya fue yo creo que a principios de este siglo y que ha reeditado, ha revisado pues recientemente, que es cómo gestionar la relación con los bancos, de cómo gestionar la relación con los bancos, pues va a ir un poco este webinar, de cómo ve también pues, este 2023 complicado. Pues empezamos esta charla, esta entrevista. Recordemos que también habrá un espacio para preguntas y evidentemente respuestas. Las preguntas las podéis dirigir en el apartado que veis aquí de PIR, no dirigirlo en el chat, sino en las preguntas y respuestas y a partir de ahí pues ordenaremos un poco las preguntas que nos vayáis dirigiendo para contestarlas en la parte final de este Altria Talks. Bueno, Mario, empezamos este 2023, complicado 2023, ¿no? No sé, ¿cómo resumirías la coyuntura en la que estamos a nivel, digamos, macroeconómico y luego cómo esto influye en las empresas? Pues muy buenas tardes de nuevo y evidentemente lo habéis dicho en la presentación, tanto Manu como tú, es un año de incertidumbre, ¿eh? Es un año complicado. Hablábamos de los CFOs, yo el tiempo que me dediqué a esa actividad, eh, pues lo echo de menos, pero precisamente en este año no sé si lo echo tan de menos, ¿no? Casi prefiero estar un poco fuera de las compañías porque creo que este año los CFOs se van a ganar el sueldo, ¿eh? Creo que es un año complejo en el que realmente tienen mucho que decir y tienen mucho que ver. La palabra que define la situación que vivimos es incertidumbre. La verdad es que cuesta ya, porque llevamos 3 años con un panorama en el que hemos empezado a conocer conceptos económicos que teníamos, que existían ahí teóricamente, pero que nadie los había visto. Cisnes negros. Hoy habremos hablado de los cisnes negros. ¿Y eso qué es, no? ¿Qué es un cisne negro? Y resulta que nos dijeron que la pandemia era un cisne negro, ¿no? Un acontecimiento inusual con unas características no previsibles o con una previsión muy baja en los financieros que nos dedicamos a planificar dentro de esos planes, de esos riesgos, seguramente lo que otorgaríamos a una pandemia era muy bajo, la probabilidad de que ocurriera, y sin embargo ocurrió, tuvimos un primer cisne negro, y bueno, ya ha pasado, eso ya lo tenemos controlado,
y resulta que nos ocurre otro con la guerra de Ucrania, ¿no? A nivel europeo y en particular en España. Y parece que esto lo hemos controlado y ahora viene la inflación, ¿no? Demasiados acontecimientos al mismo tiempo, que evidentemente para los financieros que nos gusta tener todo controlado, que nos gusta tener todo planificado, que vivimos precisamente de ese control y de esa eficiencia, nos lleva a que se complique todo el panorama mucho más, ¿no? Entonces, en concreto, este año, desde el punto de vista macro, evidentemente tenemos todavía esa batalla que es la inflación. Ahora estamos aprendiendo que la inflación subyacente puede ser superior al IPC general, una cosa que también yo en mis años de vida no lo había visto, ¿no? Y lo estamos viendo con fuerza precisamente en España en este último periodo. Ahora discutimos que si se calcula de un modo o de otro, pero bueno, en principio lo que nos estamos enfrentando no lo conocíamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Eh? Y claro, es algo que nos habíamos acostumbrado a los tipos de interés bajos, era un dopaje artificial de la economía, lo era, pero cuando tú te acostumbras a algo que te favorece, te olvidas de lo que dice la teoría, te olvidas de realmente si es bueno o malo. En este caso ves que es positivo y evidentemente crees que va a ser siempre así, ¿no? Y nos encontramos que no, que ha surgido la inflación, que no sabemos cuánto va a durar la inflación. Se hablaba del famoso debate si esto era temporal o era permanente. Yo creo que ya no quedan dudas de que la inflación ha venido para quedarse. Ahora lo que estamos dilucidando es cuánto tiempo va a quedarse y con cuánta virulencia nos va a afectar. Pero realmente es algo que tenemos que saber gestionar. Tenemos que saber gestionar las empresas, tienen que saber gestionar, por supuesto, los gobiernos, tienen que saber gestionar los bancos centrales, ¿verdad? Con este episodio de subidas que estamos viendo, y ahí supongo que en un momento dado de la conversación que tengamos hoy surgirá qué puede ocurrir en febrero, ¿no? En la próxima reunión del Banco Central. Ya estamos viendo mensajes un poco contradictorios, ¿no? De lo que estamos viendo en los últimos tiempos, si la subida va a ser mayor o menor, ¿no? Bueno, pues en ese escenario tenemos que gestionar. Y aquí hay un dato muy importante, partiendo de esa incertidumbre y esa inflación que tenemos encima, que es lo que ha ocurrido hasta ahora y que nos está afectando a nosotros como financieros, a las empresas en la búsqueda de financiación en este 2023. Es la cantidad tan grande de dinero público que se ha dotado en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia. En España estamos hablando nada más y nada menos que de 140.000 millones de euros. Más o menos estamos hablando de un porcentaje que supera el 10% del PIB, el 10-11% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Es una cantidad de dinero que si nos ponemos a analizarla ya cuesta escribirla, ¿verdad? Y entenderla es muy difícil. La decimos, la gente la apunta, pero ¿qué es esto? Es muchísimo dinero. Claro, esto se ha dado en muy poco tiempo, en la banca, evidentemente, con el aval del Estado, que al final somos todos detrás, y ahora nos encontramos que las empresas siguen teniendo necesidades financieras para este 2023. Pues digamos que los bancos evidentemente van a decir, cuidado, ya hemos dado mucho dinero y esto hay que digerirlo. No te oigo, Eloy, tienes el micro cerrado, en mute. Perdón, interpreto entonces digamos, tus palabras que los bancos probablemente estarán más restrictivos en cuanto al crédito y que, por tanto, los gestores de las empresas, los directores financieros, pues cómo tienen que, digamos, cómo tienen que afrontar esta escasez de crédito, esta restricción en el crédito por parte de los bancos. Correcto. Bueno, como sabemos, la escasez marca el precio de las cosas y evidentemente ahora el dinero es más escaso. Yo no creo tanto que haya una contracción del crédito bancario, pero sí que es más restrictivo. Es decir, es más difícil acceder a él. Evidentemente tenemos una restricción que es de entrada, que es la subida de tipos. Precisamente esta semana, preparando esta charla y con otros temas que hablaba con clientes, pues estaba viendo un poco los tipos medios que se pueden estar cobrando por el circulante ahora mismo en el mercado bancario español. Bueno, para que alguna cifra que dé que tenga algún sentido, ¿no? Pues en este caso estamos hablando que el circulante ya se está financiando a variable. La financiación fija a tipo fijo está desapareciendo de la mentalidad de los bancos, también la hipotecaria, también a largo plazo, ¿verdad? Se está acusando que las personas no han sabido, entre comillas, elegir si tenían que elegir un tipo fijo o un tipo variable, ¿no? Se está penalizando, entre comillas, al variable, en cambio los que en su día lo hicieron a tipo fijo, hablo sobre todo de las hipotecas, pues se están viendo ahora beneficiados, ¿no? Bueno, en su día yo siempre digo lo mismo, no había bolígrafos pistola, ¿eh? A lo mejor faltaba asesoramiento, cultura financiera o pensábamos que esto iba a ser para siempre. Ya hemos visto que no, ¿eh? Que la economía, pues como la vida es cíclica y hay cosas que se repiten y volvemos a tener inflación, ¿eh? Cosas que hacía muchos años que no vivíamos y subida de tipos. Bueno, pues en este caso los bancos están apostando por ese variable en el circulante a corto plazo, ¿verdad? A menos de un año, estamos hablando de políticas de crédito,
factoring confirmen las distintas operaciones de financiación a corto plazo y más o menos podríamos estar hablando de un entorno de Euribor más 2, ¿no? Pues claro, el Euribor a 3 meses ya es el que se toma en referencia en el corto plazo, también se nos está disparando, no tanto como el de un año, pero estamos hablando que ya el tipo está en el 4,5. Entonces, claro, el 4,5 de financiación, aunque los bancos te estuvieran dando todo lo que pides, ya el coste penaliza, por decirlo de algún modo, ¿no? Y las empresas se lo piensan. En este sentido, yo quiero creer también un poco, el otro día creo que era Bankinter quien hacía el estudio, diciendo que vamos a vivir en 2020, 2023 todavía esta subida de tipos, ¿vale? Vamos a tener progresivas subidas hasta que se estabilice los tipos oficiales en torno al 4%, 4,5%. Y a partir de entonces, en 2024, vamos a ver una bajada, en este caso creo que hablaban del 2,22, 2,2, en 2,2. Claro, si yo me estoy pensando ahora financiar y puedo aguantar hasta 2024 y me creo esto, va a haber muchas empresas que se retraigan. Y claro, sobre todo la financiación a largo plazo, pues puede ser que estén esperando a ver que se normalice tanto la inflación como la subida de tipos, ¿no? Que uno va unido al otro, evidentemente. Si se están subiendo los tipos por los bancos centrales es para intentar combatir la inflación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los financieros? Que es un poco lo que me decías, ¿no? Pues bueno, por supuesto, tener tranquilidad, tener paciencia, clases de psicología. Yo me equivoqué de carrera, había que ser psicólogo. Si íbamos a saber qué iba a pasar esto de los cisnes negros, pues ahora nos íbamos a hinchar a encontrar trabajo más que inclusive los financieros y los economistas, ¿no? Pero bueno, ya que hemos elegido la parte de la economía, aunque tenga su parte también de psicología, evidentemente los financieros es un momento muy importante para ellos. Es un momento que estén, por supuesto, muy cerca de las direcciones generales. Siempre lo deben estar, pero en este momento tiene que haber mucha interlocución. Por supuesto, también con sus equipos comerciales. Pero en lo que es en concreto con los bancos, si decías el tema del libro, y ahora creo que es oportuno, aquí como umbral vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues es un momento, no ya tanto del libro, sino lo que se dice en él. ¿Qué digo en el libro? No te preocupes que lo enseño otra Está vez, ahí, ¿eh? ¿no? La portada es bonita, luego ya el interior. Bueno, en el libro que No, comento, es un manual realmente muy, muy práctico. O sea, es sí, para personas que estén iniciándose incluso, ¿no? O sea, no hace falta ser un director financiero de una gran corporación, sino que eso pues es un manual pues para un para pymes, prontuario ¿no? muy, muy, Que muy realmente práctico, la es mi verdad. mensaje en muchas ocasiones, ¿no? Es verdad que también hablaremos de gran empresa, pero el 94% de las empresas en España son microempresas. Y claro, en esas empresas que ya tienen cierta dimensión, que tiene un director financiero o alguien que sabe un poco de las cuentas Exactamente. y tal y se relaciona con el banco, le puede ser de utilidad. Y precisamente lo que te iba a decir es lo que se comenta en el libro, ¿no? Que es un proveedor estratégico. El banco es un proveedor de bienes y servicios, pero es un proveedor estratégico. Su financiación sigue siendo necesaria, cuidarla sigue siendo muy importante y sobre todo hay que tener especial atención a las renovaciones de los distintos productos. Recordemos en 2008, que precisamente es cuando yo en aquel momento, fíjate, estaba trabajando de director financiero y nos encontramos de la noche a la mañana con reducciones de pólizas de crédito por decreto 33 del 50%, porque se recortaron los riesgos de forma generalizada. Y muchas pequeñas y medianas empresas inmovilizábamos esa financiación, necesitábamos esa financiación para subsistir. Y de la noche a la mañana nos encontramos que no la teníamos, ¿no? Por un lado, creció una especie de desconfianza con los bancos que todavía arrastramos. No es la misma relación con la banca la que teníamos en 2008 de la que tenemos hoy en día. Se ha despersonalizado, la banca ha cambiado, en parte se ha digitalizado y eso es más interesante, pero en otra parte se ha perdido esa relación de confianza que había entre banca y empresa. Pero sigue siendo necesaria. Entonces, si partimos de la premisa que sigue siendo necesaria, el CFO el director financiero tiene que concentrarse en sobre todo una palabra clave, la visibilidad de solvencia, o una expresión clave, ¿no? Visibilidad de solvencia. Disipar las dudas de los bancos, de los financiadores en general, porque luego entiendo que hablaremos de financiación no bancaria, que es muy importante también en este panorama, porque vamos a tener que tirar de donde podamos, como también comentaba antes Manu. Pero es muy importante ese concepto, visibilidad de solvencia. El banco vive de prestar dinero, los financiadores viven de prestar dinero y ante alternativas de A, B y C, si ve que A, B y C tienen las mismas dudas de visibilidad, a ninguno. Pero si ve que A, la solvencia, la capacidad de solvencia que demuestra es mayor que B y C, es más probable que encuentren el crédito. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de los financieros? Significa controlar muy bien la información que entregamos al banco. Tanto de la cantidad como de la calidad de la información que entregamos al banco, va a depender el acceso a ese crédito, que decimos que se está restringiendo, como por supuesto su coste. Va a ser muy importante que integremos al banco en la filosofía de nuestra empresa, que le hagamos entender cómo está afectando la inflación, por ejemplo, a nuestro sector.
¿Por qué estamos comprando a lo mejor por adelantado? Nuestras existencias de materias primas se están disparando precisamente para cubrirnos ante la inflación, como me consta que están haciendo algunas compañías. Ese tipo de cosas es el momento de comunicarlas. Es más difícil que en 2008, donde tenías claramente el interlocutor, ¿eh? Aquí tienes que buscar dentro de una oficina de empresas quién es, ¿no? Pero sigue siendo necesario intentar encontrarlo, ¿no? Y bueno, esa es la lucha que tenemos que tener los financieros. No nos queda otra. Hay que estar apoyándonos mucho en ese financiador ajeno, facilitándole también las cosas, ¿eh? Cuando llegue nuestra documentación a esos comités de riesgos, que yo siempre digo que si serán personas, ¿no? Porque yo nunca podía hablar con los comités de riesgo, ¿no? Deben ser robots, ¿no? No, permitirme la broma, pero bueno, es verdad que es difícil hablar con un comité de riesgos. Me han dicho riesgos que no te puedo conceder la póliza de crédito o solo el 50% de lo que solicitas, ¿no? Bueno, ¿y puedo hablar con ellos? No, uy, el comité de riesgos, no. Bueno, es el momento de que realmente disipar esas dudas que puedan tener, porque las van a tener. ¿Por qué hay miedo a que la morosidad, que está muy contenida, sigue muy contenida, la morosidad bancaria? Es verdad que los últimos datos oficiales pues, son relativamente antiguos, ¿no? Octubre, el Banco de España los acaba de sacar. Veremos qué ocurre cuando empiezan a salir los de 2023, ¿no? Pero bueno, hablaremos ahora también, si queréis, de los préstamos ICO. En principio, los bancos ahora van a restringir esa concesión de crédito. Hay que cuidar esa relación. Son proveedores estratégicos y el director financiero tiene que estar cuidándolo más que nunca. Esto también significa profesionalizar la gestión de muchas compañías, la gestión financiera. Yo entiendo, ¿no? Que a veces nuestra área, y lo digo como alguien que lo ha sufrido en sus carnes, se ve como un coste, ¿no? Al final, claro, la cadena de valor de una compañía, pues está la compra, la producción y la venta, y claro, los que somos estructura, pues somos costes fijos y no somos los que fabricamos, ¿no? Y realmente eso se puede ver en algunos casos como una carga, ¿no? Y no relacionado con el proceso de la cadena de valor habitual, ¿no? Pero sin embargo somos muy necesarios, sobre todo cuando vienen mal datas, ¿no? Es importante que hagamos valer esa función y realmente que participemos en lo que es nuestra compañía y intentar apoyarnos en su crecimiento, ¿no? Eso significa por planificar, presupuestar, ser gestores profesionalizados. Una gestoría me lleva a la contabilidad, sí, pero una gestoría que te lleva a la contabilidad no va a defender ante el banco tu posición, tus números, tu forma de ser la compañía, como tú, que es tu propia empresa, ¿no? Como puede ser el administrador de la compañía o el director financiero profesional que la defiende, ¿no? Entonces es un momento que esa figura, que entiendan, sobre todo las compañías que tienen cierta dimensión, que es necesaria. Y si no tienen esa figura, que entiendan que tienen que tener esa formación, que el empresario tiene que tener esa habilidad de poder presentar ante un banco los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria, los presupuestos, las planificaciones, las proyecciones y hacerlas defender, los márgenes que hay en su sector, la coyuntura, ese tipo de cosas las tiene que dominar un empresario y no solo dominarlas, sino saberlas comunicar a aquel que les va a financiar, ¿no? Entonces, esta labor entiendo que es vital en este momento, en un momento tan complejo como el que nos encontramos. Muy bien, pues yo creo que han sido unos puntos clave para gestionar estos tiempos en la relación con los bancos para que, digamos, dentro de las dificultades y las restricciones sea lo más fluida posible. Existen los bancos, siempre han existido. En estos últimos años, pues entran otros financiadores alternativos. Ujú. ¿Cómo ves este sector que conoces bastante bien y que pues, también has apoyado? ¿Es realmente la solución? ¿Tendríamos que hacer todos los deberes como directores financieros y conocer más la financiación alternativa? ¿Cuáles, digamos, tus consejos en ese sentido? Pues es una pregunta que se está casi respondiendo, ¿no? Sí, efectivamente, hoy en día el mundo se ha vuelto muy complejo, ¿no? El famoso entorno VUCA, ¿no? O VICA, si hablemos en castellano o en inglés, ¿verdad? Pues volátil, incierto, complejo, ambiguo, pues eso va más y eso afecta, por supuesto, a los financieros y precisamente los financieros, vuelvo a lo mismo, que nos interesa tener todo controlado, no es el mejor escenario, pero es el que tenemos que vivir. Hoy en día, un análisis eficiente, una gestión eficiente de las fuentes de financiación no puede dejar de lado la posibilidad de acceder a fuentes de financiación no bancaria. Muchas veces el debate, ¿verdad?, que tenemos de la terminología, ¿no? Fintech, ¿no? Nos sale fintech, ¿verdad? Que tú eres un experto de estos temas, ¿verdad? Mucho más que yo. Financiación alternativa, no, financiación complementaria, no sabemos dónde situarlo. Bueno, pues ahí yo me mojo. Yo realmente lo que pienso es que esas fórmulas de financiación que van entrando poquito a poco no han venido a sustituir a la banca. Ese es un error, pensar que no.
Esto se pasa un poco también con las criptomonedas, ¿no? Van a desaparecer las monedas tradicionales y van a venir las criptomonedas, ¿no? Y luego te dice el Banco Europeo que va a sacar un euro digital y ya empiezas a ver que esto a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. No son soluciones que vengan a sustituir a la banca, sino que entiendo, en mi opinión, que vienen a complementarlo. ¿Qué nos ocurre precisamente con lo que estamos hablando? Oye, con los 140.000 millones que comentaba antes. Bueno, pues que hay muchas empresas que tienen ahora mismo las líneas de financiación bancaria, léase CIRBE, toda la central de información de riesgo del Banco de España, donde se acumulan los riesgos que tenemos con los bancos, saturadas. Entonces, cuando vas a pedir al banco nuevas necesidades, dices, oye, yo ya no te puedo dar más, ¿no? Y eres una buena empresa, tienes esa visibilidad de solvencia que me decías, pero ya no puedo acumular más riesgos contigo. ¿Y qué ocurre con esas compañías? Pues que tienen en la financiación no bancaria una nueva alternativa. Alternativa que viene a complementar el crédito bancario. El error que creo que se comete con esto es pensar que compañías que tienen totalmente cerrado la financiación bancaria porque no tienen lo que acabamos de comentar, la visibilidad de solvencia, porque se considera que están cerca del concurso de acreedores, porque sus negocios han dejado de ser rentables, son empresas en sectores muy maduros que realmente lo que están ya es en caída, ¿verdad? Bueno, pues ahí no es un flotador al que podamos agarrarnos en medio de un Titanic que se está hundiendo. No es eso, en mi opinión, la financiación alternativa. La financiación alternativa es un complemento para aquellas empresas viables que necesitan y que además, ahora comentaré, pueden querer, no solo necesitar, sino pueden querer diversificar sus fuentes de financiación. Precisamente comentaba antes que en 2008 yo asistí al episodio que nos ocurrió. De la noche a la mañana, el 50% de las pólizas de crédito con bancos con los que yo no había tenido ningún problema, ni impagados, ni religiosamente cumplía, información entregada en forma y plazo. Antes no lo he comentado, pero evidentemente el banco también tiene que darnos siempre, oye, si nos está pidiendo ahora a 18 de enero el cierre de 2022, pues todavía estamos haciendo nuestro control, pero si nos pide el 15 de julio, una empresa no lo tiene, es para desconfiar, ¿no? Eso siempre hay que entregar la información al banco cuando sea razonable la petición, sin demora, ¿no? Bueno, pues lo que estaba comentando, Eloy, que al final tenemos que perdimos esa confianza en los bancos. Entonces abrimos un poco el radar y ¿qué hay aparte de los bancos? Y entonces no había nada. No había nada, sinceramente. Hombre, te hablan de capital riesgo, pero bueno, eso te suena. A mí, por ejemplo, el tamaño de empresa que estaba, facturando 3-4 millones de euros, me sonaba ciencia ficción. Business Angel, no sabía ni cómo se escribía, ¿no? Son cosas que en su día no funcionaban. Pero hoy es verdad que con la tecnología nos encontramos un abanico que se ajusta mucho más también al mundo de pequeñas y medianas empresas, de alternativas que complementan ese crédito bancario. La falta de confianza, la pérdida de parte de confianza bancaria, la saturación de líneas, pensad también en las empresas que ahora con el tema de las materias primas han tenido que saturar sus líneas de circulante. Eso ha ocurrido ahora con la inflación en los últimos meses del año pasado y lo que llevamos de 2023. Y tienen que seguir buscando financiación, ¿no? Bueno, pues ahí encuentran esas alternativas que vienen a complementar. Y fíjate, si en 2008, o antes de 2008, ¿verdad? Cuando empecé yo a trabajar, las personas, los financieros, las financieras empezamos a entender aquello del famoso pool bancario, ¿no? Otra palabra que utilizamos, ¿no? Que trabajamos solo con un banco. Y a mí me daba miedo ir con otro banco, me daba vergüenza, estaba casado entre comillas con el banco. Bueno, voy a trabajar con un segundo si no se me enfada, ¿no? Bueno, pues está bien esto de diversificar, ¿no? Y empezamos a hablar del pool bancario, diversificando dentro de los bancos y trabajando con 2, 3, por lo que comento yo en el libro, ¿no? Siempre entre 3 y 5, dependiendo de la dimensión de la empresa, más cercano de 3 que de 5, ¿verdad? Es una buena opción. Bueno, pues ahora tenemos como una nueva reconversión en ese sentido. Ya no hablamos del pool bancario de trabajar con 3 o 5 entidades, sino que ahora hablamos con ese pool bancario, seguir manteniéndolo, y con pool, incorporar a nuestro pool de financiación, entidades que no sean bancarias, que me puedan complementar. Seguramente las líneas prioritarias, sobre todo de la financiación a largo plazo, la más difícil de conseguir, insisto, en empresas viables, en empresas con buen proyecto, seguirá siendo bancaria, pero por ejemplo el circulante, que ahora está tan saturado, puedes optar a financiación no bancaria, ¿no? Pues al crowdlending que hablábamos, al factoring, a confirming, a través de esas fintech. Inclusive, si eres una empresa de cierta dimensión, puedes acudir al mercado alternativo de renta fija para emitir bonos. Ahí son empresas ya, evidentemente, que ya estén facturando en torno a 50 millones de euros, hablamos de empresas grandes. Pero bueno, son fórmulas que están ahí un poco apoyando a esas empresas que están en crecimiento, que realmente son las que nos van a sacar de esto, porque las que nos sacan de esto son las empresas y empresas que crezcan, y que realmente ya no piensan solo en un banco cuando buscan financiación. Ven que hay otras alternativas que están surgiendo, que cada vez están más reguladas, que cada vez están más conocidas y que se van abriendo el camino, ¿no? Entonces, evidentemente, desde la perspectiva de complementaria me parece algo muy interesante.
Si lo pensamos como algo sustitutivo, no me lo creo. No viene a sustituir a los bancos, viene a complementar. Y si lo pensamos como soluciones milagrosas para empresas que no encuentran financiación en ningún lado, tampoco es esa la labor, en mi opinión, de la financiación no bancaria. Muy bien, pues claro, para todo esto hay que prepararse, ¿no? O sea, hay que hacer buenos informes, hay que preparar bien la documentación, hay que tener una relación pues más o menos continuada con los bancos y con los financiadores alternativos, como decías. Ujú. En ese sentido, bueno, evidentemente, pues ahí los directores, cuanto más profesionalización haya en una empresa mejor, pero bueno, cómo también puede una consultoría, digamos, como Altria Corpo, pues en ese sentido, ¿cómo ves que podemos ayudar a estas empresas, ¿no? Pues para conseguir esta financiación? Es, digamos, nuestro papel es importante, es necesario. Digamos, ¿qué Totalmente. consejos nos ¿Cómo, darías? cómo voy a decir que no, verdad? No, evidentemente. No. Vamos a ver, ¿qué nos ocurre? Decimos que tenemos un tejido empresarial y además es una cosa que evidentemente es a nivel mundial, pero en España, si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, pues todavía hay más microempresas que las que puede haber en Alemania en términos porcentuales, ¿no? Y necesitamos empresas de más dimensión, ¿no? De más tamaño medio. No es fácil, ¿eh? Vivimos en empresas muy pequeñitas donde no es que no lleguen a 10 trabajadores, es que en muchos casos son 2, son 3, una familia, un taller, entre comillas, relacionado mucho con el sector servicios, en este caso turismo, de bajo valor añadido. Es un poco nuestro tejido empresarial. Claro, en ese tipo de empresas que suelen saber mucho de los negocios, que son resilientes, otra palabra ahora de moda, ¿no? Después de lo que estamos viviendo con estos cines negros que comentábamos, que son fuertes, sin embargo, les falta cultura financiera. Les falta ese asesor, ese consultor, ese apoyo que les permita, pues un poco utilizar la terminología que estamos utilizando ahora, que a mucha gente se le escapa y que no tienen por qué conocer. Tienen que saber de su negocio, pero no tienen por qué saber de estas cosas, ¿no? Pool bancario, Mario, ¿qué has dicho? Esto es una cosa muy rara. ¿Quién me puede ayudar con esto, no? Entonces, evidentemente, es muy importante la labor de cualquier consultor y de cualquier empresa, como siempre. Las hay baratas y malas y las hay buenas y caras. Y las hay normalmente las 3 Bs, bueno, bonito, barato, que es más difícil, pero sobre todo hay que buscar gente profesional. Gente que sepa entender lo que el financiador busca de una empresa. Y fíjate, en esto también es importante porque hay como falsos mitos, ¿no? Claro, es que la financiación no bancaria es más fácil, no te va a pedir información. Eso es un error. Te van a pedir la misma financiación la misma información que te Sí, va a sí, pedir un banco. Te van a pedir que estés al corriente totalmente. de pago de los impuestos. Te van a pedir 3 años de balance y van a ver qué haces con las existencias, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Te van a pedir, por supuesto, la memoria de la actividad de la compañía, ¿no? Y cuando tengan dudas, también te van a pedir un aval en ocasiones. No, no, es que el aval, bueno, es verdad que hay temas como la venta cruzada que hacen los bancos, que yo ahí, por ejemplo, pues no solo yo, ¿no? El Banco de España dice, oye, esto de que te vendan un seguro hasta que por un préstamo, bueno, oye, yo quiero un préstamo, no quiero un seguro, ¿no? No me obligue usted, ¿no? Eso es verdad que ahí los financiadores no bancarios son mejores, ¿vale? También en el periodo de respuesta, por regla general, estoy generalizando, luego hay particularidades, pero por regla general también responden antes que los bancos. Pero el análisis de riesgo y además, si ese financiador no bancario quiere tener éxito a largo plazo, tiene que ser también exhaustivo y tiene que pedir una información similar. Luego, la profesionalización de la empresa en ese sentido es tanto para el financiador bancario como el no bancario. Y el apoyo que puede prestar compañías como Altria Corpo, pues evidentemente, fundamental, fundamental. Porque si decíamos que la Hay, cantidad y la hay, calidad es sí. importante, también cómo lo expresas y cómo lo comunicas, ¿no? Cómo lo presentas. Claro, hay otro factor que también ahora digamos, me viene a la cabeza, que es, claro, los bancos son los que hay y además los bancos normalmente pues ya son conocidos, pero los financiadores alternativos no son conocidos por las empresas y además hay una atomización muy importante en el sector. Es decir, ahora ya felizmente pues empieza a haber muchísimos actores, cada uno en su nicho determinado, ¿no? Y no son conocidos por las empresas, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que el papel del consultor también es este, ¿no? El de dar acceso a financiadores que de otra forma el director financiero, el propietario de la empresa, nunca va a conocer, ¿no? No hacen anuncios de televisión ni están, digamos, ni hay una Totalmente. sucursal en cada esquina. Ahora tampoco los bancos, ¿eh? Pero bueno, al menos uno en cada ciudad Vamos a sí ver. que todavía hay, ¿no? Ahí Eloy, hay una cosa clara y evidentemente es un fenómeno reciente. Y eso solo se corrige de una manera. Es una enfermedad, como digo yo, como la juventud, solo se corrige haciéndote mayor, ¿no? Por desgracia, si yo supiera lo que sé ahora cuando era joven, pues me hubiera ido mucho mejor.
Pero eso no funciona así, ¿no? Evidentemente, hace falta esa labor de divulgación. Fíjate, comentabas el libro. El primer libro era un libro de cómo gestionar las relaciones empresariales con los bancos. Se hablaba de todo el proceso. Lo divido en proceso iterativo de etapas, de cada una de las etapas. Y como bien sabes, este año, el año pasado, que es cuando saqué la segunda edición, he incorporado un capítulo de financiación no bancaria, porque considero que es necesario dar esa labor de divulgación, hablando en general de todos los distintos modelos que hay, tanto de deuda como de capital, ¿no? De lo que estábamos comentando un poco antes. Por un lado tenemos eso, que falta conocimiento, y por otro lado también tenemos que desde el punto de vista de las entidades financieras, ¿qué nos ha pasado de 2008 aquí? Yo cuando doy los cursos de negociación bancaria siempre pregunto a los asistentes lo mismo, ¿cuántas cajas de ahorro quedan en España? Y la gente me dice, ninguna. O me dice CaixaBank, digo, no, eso no es una caja de ahorros. No, Unicaja, banco, ya no es una caja de ahorros. Dice, ¿sabéis cuántas había? 45 cajas de ahorro, que representaban la mitad más o menos de los activos de la cuota de mercado de activos antes de la crisis de 2008, ¿no? ¿Cuántas quedan en España? Pues quedan 2 cajas de ahorro. Ontenien y Pollensa. No, el catalán no es lo mío, es lo tuyo, Eloy, ¿vale? Perdona la pronunciación, pero vamos, Onteniente y Pollensa, una en Mallorca y otra en Castellón, ¿vale? Además, vinculadas muy al ahorro de los alemanes que vienen por allí. Bueno, tiene su particularidad. 2 cajas de ahorro de 45. Claro, ahí se han ido fusionando, que si frías, que si... Bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo nombres esperpénticos. Al final, ¿qué nos han quedado? Nos han quedado 10 entidades supervisadas por el Banco de España, únicamente 10 entidades, y de esas 10, inclusive si vamos porcelando, nos quedan 3, 4, ¿no? 3, 4, sobre todo con las últimas fusiones de CaixaBank y Banca y de Unicaja y Liberbank, pues nos han quedado, ya os digo, unas pocas entidades que, bueno, pues eso, oye, los economistas, yo estudié economía, por cierto, empresariales, licenciado en ciencias empresariales, pero bueno, también estudiaba los oligopolios, que precisamente es lo que quería decir, ¿no? Que es una especie de oligopolio de pocos oferentes, aunque parece que hay muchos, realmente tenemos pocas entidades financieras bancarias donde elegir, y sin embargo los demandantes somos muchos, ¿no? Bueno, pues precisamente tú has dicho que está muy atomizado la financiación no bancaria. No nos encontramos esa dificultad, por lo menos de momento, de que está muy concentrado en pocas manos toda la financiación. Pues puede ser una ventaja, no lo sé cómo evolucionará. Al final, ¿qué miedo me da a mí? Evidentemente, como un fenómeno reciente, pues habrá entidades, como bien sabes tú, que se irán consolidando y otras que no. Cambia mucho el modelo de negocio, hay muchas startups detrás. Y hay una palabra clave, hemos dicho visibilidad de solvencia. Evidentemente, yo tengo que dar visibilidad de solvencia al banco, pero a mí el banco me tiene que dar confianza. ¿Vale? Es una relación, el dinero se basa en la confianza, ¿no? No voy a ser yo como el dólar que pone en God We Trust, luego me vendrán los de Bitcoin. Oye, si te crees que en Dios y coges un dólar, ¿por qué no vas a coger un Bitcoin, no? Y te ríes porque el experto en esto eres tú y lógicamente yo aprendo de ti. Pero lo que sí es importante es que esos financiadores no bancarios hoy vayan generando confianza y eso evidentemente es tiempo en el mercado, operaciones, cada vez más tamaño y sobre todo los financiadores que están detrás, ¿no? Yo, por ejemplo, que he analizado mucho, como bien sabes, el tema del crowdlending, que es una de las cosas que más me han hecho estudiar, que más me han interesado en los últimos tiempos, porque lo veía algo muy útil para pequeñas y medianas empresas, porque creo que iba por ese objetivo. Pues he visto cómo realmente empezó con un crowd, con la multitud que podía financiar, pero aquello no terminó de arrancar. Y ahora lo que nos encontramos que detrás de esas plataformas lo que hay son fondos de deuda, fondos de inversión, grandes manos, entre comillas, que son las que están financiando a las empresas y que son financiación fuera de CIRBE. Es decir, son financiación que al liberarte una parte de tus fuentes financieras te permiten negociar mejor con los bancos. Porque al estar las líneas menos saturadas, tú tienes posibilidades de seguir incrementando esa financiación bancaria, que si las tienes con los límites superados, no puedes hacer. Entonces ahí puede haber un win-win. ¿Qué entidades son las que van a quedar? Pues evidentemente son muy nuevas, Eloy. Ahí el especialista eres tú. Yo te consultaría a ti y te consulto a ti, como bien sabes, para ver qué es lo que se está quedando más en el mercado, ¿no? Pero por supuesto que el fenómeno está aquí para quedarse. Y ya no dependemos solo de los bancos. Cada vez más empresas empiezan a pensar que puede haber otras alternativas, ¿vale? Habrá que divulgarlas, habrá que Está, darlas a conocer. está claro que es necesaria la financiación alternativa, hay que darla a conocer porque, pues por otro lado, la concentración bancaria, como bien dices, es imparable. Yo creo que ya las 3 primeras entidades financieras ocupan más del 50% del mercado financiero. Esto ya es un oligopolio tendente al monopolio y eso, pues claro, a nivel de gestión financiera, pues es una
es un problema. O sea, es Es un un problema problema. que ya sabemos que lo que pasa en una fusión bancaria, ¿no? No sé si, vamos, tienes experiencia porque estás haciendo consultoría con empresas, ¿no? Cuando experimentan una concentración bancaria, pues la verdad es que es Te algo parten el difícil crédito de en dos. Los gestionar. riesgos te lo Porque, parten en dos. A la empresa, en vez de decir ahora tengo sí, doble, no, a la mitad. Es que tenía sí, 50 sí. contigo y 50 con otro, tenía 100, pues ahora vas a tener 50 con el grupo, por política de riesgos de no acumular más contigo. Y de la noche a mañana te quedas con lo que Claro, habíamos hecho en 2008. Ojo, y esto va sí, más, sí. ¿eh? Vemos un año, fíjate, la definición que yo daría del año, me preguntaste al principio y un poco ahora que estamos avanzando, yo lo llamaría en barbecho muchas cosas. Precisamente en la financiación, pues oyes, vamos a tener que pelear, pero colina a colina por cada uno de los elementos. Muchas empresas van a esperar ese 2024 si nos creemos que los tipos van a bajar. También tiene cierta lógica, ¿no? Van a intentar ir devolviendo los préstamos ICO, refinanciando en algunos casos. Vamos a ver qué ocurre con los préstamos ICO. Hay un porcentaje que seguramente no se va a poder devolver y habrá que ver qué ocurre con ello. Es un problema que tenemos a nivel país, ¿eh? Y claro, nos encontramos con esa situación. ¿Qué podemos hacer? Y los bancos no solo se están fusionando a nivel nacional. El Banco Central Europeo no se cansa de repetir, el otro día lo estuve leyendo, Luis de Guindos lo comentaba, ¿no? Que queremos ver fusiones transnacionales de bancos. O sea, ya no estamos hablando del Banco Azul en España, del Banco Rojo, por no dar publicidad que se unan, o el Banco de la Palmera, sino que estamos hablando de bancos a nivel transnacional, ¿no? Fusiones a nivel transnacional que todavía en Europa nos cuesta más. Si pensamos en la unión, claro, estamos haciendo una unión de aquella manera. Tenemos unión monetaria, pero no tenemos unión fiscal. Y tampoco tenemos unión bancaria, ¿no? Pues seguramente tendremos que ir avanzando. Yo soy de los que piensa que Europa en general tiene que ir a más para en este nuevo panorama mundial, donde la globalización también está entredicho, y se está hablando de regionalización más que de globalización. Pues yo creo que puede ser algo muy interesante, que en Europa seamos autosuficientes en cosas que hoy en día, como por ejemplo, si queremos fabricar una batería de litio, no tenemos litio y tenemos que irnos a Taiwán a buscarlo. O ahora nos hemos dado cuenta que había un cable que llevaban los vehículos, que no lo sabíamos, inclusive los eléctricos, que se fabricaba íntegramente en Ucrania. Nos hemos enterado esta mañana. Ya no te digo el aceite de girasol, sino un cable, que no sé cuánto metro de cable llevan los coches y que solo se fabrica en Ucrania. Y el resto de Europa nadie sabe nada de eso, ¿no? Y inclusive, menos mal que esto estaba en Ucrania, pero había cosas que están en el sudeste asiático y nos hemos olvidado. Bueno, pues a lo mejor hay que volver a eso y para eso también necesitamos entidades financieras fuertes. Desde el punto de vista de los clientes, yo me pongo ahí la chaqueta de director financiero y claro, si solo puedo negociar con dos bancos, pues mi pool bancario ya no es el 3-5 que decía yo, es que tienen que ser esos dos, ¿no? El monopolio, bueno, yo lo dejo en duopolio, ni tú ni yo. Entre oligopolio y un monopolio, pues cada vez parece que un duopolio o tres en España y veremos dónde termina esto. Bueno, puede ser una oportunidad también para la financiación no bancaria, ¿verdad? Que nos pueden tratar con más interés. Hay una cosa que no he Estás dicho, sacando Eloy, y eso es temas, sí. importante. La financiación no bancaria no es más barata, ¿eh? Esto que quede claro. Suele ser más No, cara, no, claro. ¿vale? Sí, No. sí, sí. Se preguntará o si no Tiene lo otras adelantamos, ¿eh? ventajas, yo creo que tiene otras ventajas, ¿no? Pues quizás a veces la agilidad, ¿no? Cuando hay Mm, tecnología por en medio y a veces la flexibilidad, ¿no? También, pues sobre todo en plazos, en ajustar los cash flows, pues o ajustar el retorno de la deuda, pues a los cash flows. Bueno, a correcto. veces un análisis distinto, que no quiere decir que La sea 90 menos cruzada que estricto, decíamos sino antes, ¿verdad? La 90 cruzada de productos adicionales, que es una cosa que nos da. A exacto. mí siempre me da mucha rabia como director financiero, ¿eh? Porque era como un peaje que tenías que pagar que al final, bueno, el banco cumplía sus objetivos, pero a ti para qué te servía, ¿no? No he creído nunca en Sí. ello, ¿no? Y además creo que se ha abusado en general, ¿eh? No digo una entidad en concreto, se ha abusado en el mercado bancario de Sí. eso. Hay proveedores de financiación alternativa que también, bueno, ponen, digamos, como una de las ventajas lo de no aparecer en la CIRBE, que, bueno, también tiene su lógica porque el no aparecer en la CIRBE pues hace que a veces ratios financieros que calculan pues los propios bancos, pues bueno, se pueden ver favorecidos algún ratio, pero aquí ahí apunta Alberto, uno de los digamos, asistentes, que la financiación alternativa no computa en CIRBE, pero evidentemente se refleja en Hombre, el balance, ¿no? O sea, y que a alguien no aquí se le ocurre no hay ocultismo. contabilizarlo, ¿no? No, aquí por supuesto hablamos de hacer las cosas bien. Fíjate, pero eso efectivamente es una ventaja para la empresa, pero a veces es una dificultad para los financiadores no bancarios, porque claro, no tienen un conocimiento de los riesgos de otra financiación no bancaria que le haya concedido a la empresa, que sí tienen los bancos. Un banco sabe por la CIRBE, descontando lo que ha concedido ella, lo que han concedido el resto de entidades bancarias a una empresa de riesgos. En cambio, un financiador no bancario, y esto yo creo que lo llegué a comentar contigo, sobre todo cuando al principio en el crowdlending, ¿no? Había una serie de figuras, ¿no? De una serie de entidades que estaban registradas en la CNMV, se llegó a plantear, ¿no? Podríamos hacer una CIRBE entre nosotros en la que nos comunicáramos
unos a otros los riesgos que damos a cada empresa, ¿no? Porque a veces te encuentras que una misma empresa, sabiendo esto, presenta la operación a un montón de financiadores no bancarios a la vez y cuando acumula el riesgo y aparece en balance, como bien nos dice Alberto, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado Sí, sí. tarde, ¿no? En cambio, la CIRBE, refrescando CIRBE, que ahora se refresca cada vez más pronto, pues se ve enseguida, ¿no? Cuando acumulas más riesgo. Joan, otro asistente, pues comenta, ¿no? Al hilo de este tema que estamos hablando, que dice, no se puede caer en el error de pensar que la financiación alternativa te facilita la negociación con la banca. Dice, cierto que no consume CIRBE, pero sí que figura en el pasivo de la empresa y Sí. los analistas de riesgos de los bancos pues no son inexpertos precisamente. O sea, No, yo saben cuando digo que facilita, hay... no es que te Sí, facilite, sí. no es que sea catalizador, sino que te deja línea abierta, que antes no tenías. Si tú lo concentras todo en la CIRBE de los bancaria, pues evidentemente si llegas, y los bancos te lo dicen así, ¿eh? Tú conoces el caso de Inglaterra. En Inglaterra, por ley, cuando un banco no te concede financiación, te tiene que derivar a una fintech por ley. Aquí en Sí, España te dirá, oye, eres sí, una sí. buena empresa, tienes visibilidad de solvencia, pero yo no puedo tener más de X% de tu balance contigo y ya no puedo acumular más riesgos. Em, Aunque me esté mal decirlo, vete a otro banco, ¿no? O vete a financiación no bancaria. Entonces, cuando digo que facilita, es el sentido de que te permite tener líneas disponibles de CIRBE, que antes, cuando no existían, no las tenías. Muy bien. Recuerdo que yo diría que ya a partir de ahora, ¿no? Pues ya Si llevamos estamos ya en las preguntas unos ya. bastantes minutos y pasamos, sí, yo iría pasando a las preguntas. Os recuerdo que hay el apartado de preguntas y respuestas. Algunos de los asistentes ya han dirigido alguna pregunta. Pues bueno, animamos a que en esos próximos 15-20 minutos pues digamos, tengamos ya preguntas más de la audiencia, porque yo creo que has ido desgranando temas muy interesantes y que Ujú. seguro que hay, pues, en fin, aclaraciones, preguntas o comentarios que la audiencia, pues, seguro que tiene. Muy Ha bien. habido alguna pregunta que lo han dirigido en el chat. Si podéis dirigirlo en las preguntas y en la sección de preguntas, pues mejor. Xavi pregunta si sabe algo de los ICO Ucrania. Algún banco ya está hablando de ellos. Bueno, alguna línea digamos, hablada por el ICO que sea de apoyo Lo hay, por el tema de Ucrania. hay una, hasta lo que sé, hay una línea de los IQ Ucrania. Lo que no sé si te refieres a que haya algún problema con la devolución de los mismos o con la concesión. No sé si vas un poco por No, decía que algún Xavi. banco ya estaba hablando de ello. Yo creo que ya, Sí, bueno, no están hablando de ello, sino que ya se está preparando la una línea está lista. aprobada, ¿eh? La línea está Está aprobada aprobada, ¿no? y yo os recomiendo que os dirijáis a vuestras entidades o a los consultores con los que trabajéis Sí, para sí, que os lo comenten, ¿vale? Pero la línea está aprobada por el Consejo de Ministros y está sí, operativa, sí, ¿vale? Evidentemente, claro, exacta, 140.000 millones pues se va acumulando, ¿no? Se va acumulando, pero este es otro cisne negro. exactamente. Muy bien. Alberto, bueno, hace una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales proveedores fiables de Fiables. financiación alternativa? Bueno, aquí tampoco vamos Bueno, vamos a ver. porque Si vamos a nombrar ampliamos, claro. alguno Claro, y más quizás que decir nombres, se puedo decir molestan los que productos, no ¿no? nombramos. Más que decir nombres, puedo decir Sí, productos, ¿vale? exacto. Digamos Vamos a ver. productos y a partir de Si ahí, pues ya. consideramos financiación alternativa o financiación no bancaria, aquello que está fuera de CIRBE, nos encontramos que puede haber financiación de deuda y financiación de capital. En financiación de capital, evidentemente, tenemos entidades de capital riesgo muy conocidas, ¿verdad? Que están invirtiendo, por cierto, mucho en España. Y digo que están invirtiendo porque lo que hacen es tener una parte del accionariado de la compañía. Entonces, cuando yo accedo a un capital riesgo, lo que tengo que pensar, la diferencia con la deuda bancaria es, ¿qué prefiero? Es un tema psicológico. Mira, volvemos a la psicología. ¿Qué prefiero? ¿Compartir la plusvalía de mi negocio con un socio financiero? Le hace capital riesgo, también puede ser business angel, o inclusive la alternativa del mercado alternativo bursátil para pequeñas y medianas empresas, que sería otra opción, ¿verdad? De financiación no bancaria. ¿Pero qué prefiero? ¿Compartir mi plusvalía con ellos o pagar el interés bancario si voy a deuda, ¿no? Y luego dentro de deuda, pues evidentemente las hay más consolidadas, los préstamos participativos, que tiene un componente muy relacionado con lo público, muy también de startup. Ahora tenemos una ley Crea y Crece para las startups. Es un buen momento en principio, digo en principio, porque bueno, tiene como todo sombras y, en mi opinión, y luces, ¿no? A mí esto, por ejemplo, de que puedas lanzar una compañía al mercado con 1 euro de capital social me parece pues algo exótico, pero realmente, si hablo de visibilidad de solvencia, yo me voy a un banco, tengo 1 euro de capital social, me dice, pues vale, pues, ¿qué quieres que te dé financiación? No tiene sentido, ¿no? Y luego si la letra pequeña, sí, tienes 1 euro de capital social, la puedes lanzar al mercado con 1 euro de capital social, pero la responsabilidad de los socios sigue siendo hasta 3.000. Entonces, pues hemos hecho un pan
con unas tortas, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy interesantes en esa ley, hay startups, si están en crecimiento, en sectores potentes, innovadores, digital, blockchain, todas estas cosas que sabemos, inteligencia artificial, que en España se están haciendo cosas muy interesantes, pues están accediendo a, por ejemplo, figuras como el préstamo participativo. ¿Qué es un préstamo participativo? Por si alguien no lo conoce, pues es un préstamo en el cual la entidad prestamista te cobra un interés como un banco fijo y luego te cobra un interés participativo en función de algún ratio tuyo. Normalmente, pues puede ser el ROE, la rentabilidad económica, las ventas. Es decir, si a ti te va bien, el prestamista cobra más. Es un producto de financiación a mitad de caballo entre la financiación propia y el préstamo bancario, ¿no? El préstamo participativo. Y eso, por supuesto, fiable, claro que lo es. El tema es que puedas acceder a él, ¿no? Sobre todo, ya os digo, si sois startups y estáis en empresas de reciente creación. Luego tenemos el crowdlending, que hemos hablado también de él, ¿no? Que yo veo que está derivando no solo del préstamo, que además ahí hay regulación legal, CNMV, que se está mejorando la regulación, se está haciendo más europea, entre comillas, sino que están ofreciendo también el factoring, que es un producto que ahora se está dando mucho para financiar circulante. Claro, aquellas empresas que tengan necesidades financieras, no accedan a una póliza de crédito, no quieran una póliza de crédito, tengan buenos clientes, porque en el factoring sobre todo lo que se mira es la solvencia del cliente, van a poder adelantar el dinero. Y lo pueden hacer ya con financiación no bancaria. También lo pueden hacer con otras empresas que no sean bancos, ¿no? Lo puedes hacer también con establecimientos financieros de crédito. Pero también ahora esas empresas del crowdlending se están sumando a esa figura del factoring. O sea, el abanico de productos es muy amplio y cada día hay una nueva, ¿eh? A mí me cuesta estar permanentemente actualizado, porque aparecen figuras nuevas de productos de financiación. Entonces, fiable, pues lo que te he comentado. No sé quién me preguntaba, si era Xavier, creo, ¿no? No, Alberto, ¿no? Alberto, sí, Sí, Alberto. Alberto. Alberto, pues evidentemente fiable. Al final, todas estas empresas suelen funcionar por Internet. Vas a ver las operaciones, vas a pedir referencias, vas a pedir informes comerciales, que es algo en lo que también estoy muy metido, y evidentemente vas a investigarlo. Claro, las que sean muy nuevas necesitan un tiempo, es la barrera de entrada, ¿no? La barrera de entrada al mundo financiero es mucho la confianza generada con operaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto como cuando acordaos de los pagarés de Nueva Rumasa, ¿no? Pues, y era Nueva Rumasa, yo había pasado Rumasa, ¿no? Estaba no sé qué a un 8% y estaban los tipos entonces al 1. Ah, pues yo voy a invertir ahí porque esto va a lanzarse y te ponían debajo, cuidado que hay mucho riesgo. Pues también cuidado. Es verdad que cuando buscamos financiación es menos peligrosa, pero también podemos invertir en este tipo de compañías, ¿no? Sobre todo cuando los de crowdlending y tal, pues hay que mirar que estén registradas, que vayan funcionando, ¿vale? Muy bien. Ibercaja no Hay es una más caja. Alguien hay por preguntas. ahí. Ibercaja no es una caja. Y Ibercaja ya Ibercaja es un es un banco, banco. creo. Sí, sí. Cuidado con Pero los bueno. nombres, ¿eh? Cuidado con los nombres. Solo quedan Sí. esas dos. No te he engañado, de verdad. Bueno. Ernesto hace una pregunta de crowdlending que, bueno, creo que tiene alguna inexactitud y que podemos aprovechar la respuesta para explicar bien qué es el crowdlending, ¿no? Dice, ¿es el crowdlending la mejor opción para incrementar capital social y que no genere un pasivo exigible contable a corto? Bueno, yo creo que, o quizás ha habido la confusión con Vale. con el equity crowdfunding. No lo he explicado. Mira, pues he hablado, cuando he hablado de, fíjate, y así completamos el círculo. Cuando he hablado de los de capital, tenemos capital riesgo, también tenemos los business angels, que son socios financieros, con sus particularidades. El mercado español cada vez se está desarrollando más, ¿eh? En Cataluña, precisamente, tenéis uno de los mejores, ¿eh? Uno de los más activos, business angels de España. Y cada vez hay más mujeres también, que eso es muy importante. Bueno, pues tenemos capital riesgo, business angel, decía el mercado alternativo bursátil, que es la bolsa de las pymes. Aquellas pymes que todavía no pueden salir en mercado continuo, hacen una especie de prueba y error, ¿verdad? Pymes que están creciendo mucho y van al mercado alternativo bursátil, la bolsa de las pymes. Y puedes comprar esas acciones. El otro día jugó contra el Fútbol Club Barcelona, no quería hablar de fútbol, el Intercity, ¿no? Pues el Intercity cotiza en el mercado alternativo bursátil. Es el primer club español Exactamente. en cotizar en el mercado alternativo bursátil, ¿eh? Entonces, bueno, Exactamente. pues estamos viendo cada vez más cosas interesantes y es una pyme, entre comillas, ya más mediana, evidentemente. Y una que nos quedaría, que sería fintech, sería el crowd equity o el equity crowdfunding, que lo que hacemos es, a través de la multitud, que invierten en el capital de compañías, pasan a ser sus socios, no es un préstamo, lo que pasan a ser accionistas, ¿no? Es un elemento o un mecanismo que utilizan, por ejemplo, muchos los business angels, ¿no? Para invertir, para diversificar un poco el portfolio de inversión, ¿no? Y efectivamente ahí hay compañías, hay una muy consolidada, que además es la primera que estuvo registrada en la CNMV, sin decir nombres, y bueno, pues que lo que se busca es invertir en compañías. Hay gente que tiene unos ahorrillos y que prefiere invertir en una compañía que pues de destinar a otras cosas. Y claro, ¿qué pasa cuando inviertes en una compañía? Pues hoy los planes de liquidez, son inversiones a largo plazo, son arriesgadas. Y luego está el crowdlending, que como bien comentaba Eloy, aquí hablamos de préstamo. Lo que haces es ser prestamista de una sociedad.
Evidentemente, aquí tienes unos cuadros de amortización en los que mensualmente vas recibiendo la devolución del capital y los intereses. ¿Vale? Entonces, digamos que frente al crowd equity o crowdfunding de inversión también se llama, la diferencia es que concedes un préstamo y el otro lo que haces es acceder al capital de la empresa y son productos distintos, ¿vale? Uno es de deuda y otro es de inversión. No sé si con eso te he Yo contestado. creo que sí. Por cierto, has citado al Club de Fútbol Intercity, que aparte de enfrentarse al Barça, pues es una empresa también asesorada por Altria en la búsqueda de alternativas de financiación. Evidentemente, aparte de la salida al BM Growth, pues también está buscando financiaciones, pues bueno, creativas, alternativas, pues para impulsar su crecimiento y llegar, quién No sabe, lo sabía, a ¿eh? primera. Esto no lo Sí, sí, sabía. Eloy yo esto no lo sabía. no estaba Hablamos de muchas preparado. cosas, pero de esto no habíamos hablado. Y Si lo hablamos de fútbol hubiéramos a veces también, preparado, ¿verdad? Pero de esto no habíamos si lo hablado. hubiéramos preparado no nos habría salido tan bien. Bueno, muy bien. No sé si hay más. Bueno, hay comentarios también. Yo creo que hay algún comentario de Carmen, por ejemplo, que nos llevaría a también el papel de las SGRs, ¿no? De las sociedades de garantía recíproca, que quizás no hemos comentado, pero Muy que ahí bien. también es un elemento a veces desconocido por las empresas. A veces los bancos sí que canalizan en SGRs, pero si depende de qué Muy banco, pues importante. no Muy utiliza importante y este además, en instrumento. algunos casos, en cifras récords el año pasado, ¿eh? Precisamente hoy hablaba con la persona responsable de una de las más importantes de España y hablábamos un poco de las circunstancias que estamos viviendo y me decía que habían cerrado el 2022 como el año récord en cuanto a concesión de avales. Y ahí está la clave. En las sociedades de garantía recíproca, lo primero que tenemos que entender es que no conceden financiación. Lo que hacen es avalar, facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas, porque por ley se dirigen sobre todo a pequeñas y medianas empresas, al crédito bancario. ¿Qué nos pasa? Fíjate que es una cosa que no ha salido y que es fundamental. Estoy seguro que es de lo básico, no es tan básico que a lo mejor por eso no lo he sacado, ¿no? ¿Qué nos pasa a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no accedemos muchas veces a la financiación bancaria? Porque nos faltan avales. Clásico de que al banco hay que demostrarle que le puedes devolver 2 euros cuando te da uno, ¿no? O que te da el paraguas cuando no llueve y cuando empieza a llover se lo tienes que devolver, ¿no? Ese tipo de frases, siempre exageradas, pero que sí es verdad que nos dicen que el aval es muy importante en la financiación bancaria. Y si ahora hay más miedo, hay más riesgo y hay más control, hay más restricción, el aval va a ser muy importante. Entonces, el papel de esas sociedades de garantía recíproca es fundamental. La operativa de las sociedades de garantía recíproca al final están formadas por pymes y también por entidades públicas. Normalmente en cada comunidad autónoma nos encontramos una o más de una. Y lo interesante, lo que os recomiendo es que accedáis a ellas, ¿verdad? Que os informéis cuando tengáis esas dificultades de aval. Cuando tengáis un proyecto viable, cuando la empresa esté bien gestionada, cuando esté bien con los presupuestos, con el control financiero, la palabra es control financiero, cuando la tengáis bien controlada, pero no tengáis el aval para acceder a la financiación bancaria. Entonces, en ese tipo de circunstancias puede ser un tema interesante que os llene ese nicho. Pero muy importante entender que las sociedades de garantía recíproca no conceden financiación, sino facilitan el acceso a la financiación bancaria. Muy bien. Pau, a través del chat, bueno, recuerdo si podéis canalizar las preguntas en preguntas y respuestas, así podemos organizar mejor digamos, el debate. Pau nos pregunta, ¿cómo se va a ver el perfil de banco más apropiado para cada tipo de empresa? Ya que cada entidad tiene sus preferencias de clientes y sus productos estrellas. Esto es cierto y aquí sí que también desde Altria asesoramos que depende de qué tipo de empresas hay bancos mucho mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, Es dice muy muy buena diferentes pregunta. del Deutsche Bank con Ibercaja, evidentemente. Muy, Sí. muy No sé buena cómo pregunta y saber el perfil de precisamente banco, eso no lo así sé es. cómo puede ser, aparte de acudir a un asesor como Altria, pero Por si no, supuesto, lo no sé primero si un asesor que te lo va a explicar muy bien, ¿vale? no sé si la página web o cómo Claro, poder evidentemente diferenciar si, sí, si, sí. si un banco se dirige a gran empresa, un banco se dirige a, digamos, a más pyme, ¿no? A micropyme. Evidentemente es fácil encontrarlo en los medios de comunicación generales y también en las páginas web. Y por supuesto, cuando hablamos precisamente del pool bancario, buscamos eso. Yo, por ejemplo, puede ser una empresa que esté dedicándome a negocio nacional, pues una cooperativa agrícola. Y de pronto me estoy planteando que quiero exportar. Y yo trabajo con lo que he trabajado normalmente en una cooperativa agraria, con una cooperativa de crédito, que esas sí siguen existiendo, a diferencia de las cajas, ¿no? Que inclusive es participante de la propia cooperativa agrícola.
pero yo quiero empezar a exportar en mercado y en un mercado además fuera de la zona euro. Bueno, pues ahí necesito contar con un banco transnacional que tenga oficina en ese país. Es muy conveniente que lo tenga. Me voy a China, por poner un ejemplo. Es interesante trabajar con un banco y entonces ahí, claro, hablamos de las grandes entidades, esas que han salido antes también, ¿verdad? Que son las que suelen tener oficinas. En cambio, esa cooperativa de crédito, ese banco más nacional, entre comillas, no lo entiende. Evidentemente hay que preguntar, pero inclusive a otra escala, por ejemplo, el renting, que es un producto ahora que funciona mucho y que yo evidentemente a mis clientes también lo recomiendo siempre que lo que necesiten es utilizar un bien y no quieran tener la propiedad porque no tengan que mejorar el balance. Oye, una fotocopiadora, es que ya te vas a una empresa y es raro que encuentres a alguien que tenga una fotocopiadora que no esté en renting. Y con los automóviles está pasando lo mismo, porque ahora mismo si inviertes en un automóvil y no sabes si el diésel va a desaparecer, si el gasolina no sé qué, si el eléctrico al final no sé qué pasa con la batería, pues voy a hacer un renting y cada 2 o 3 años lo cambio en función de lo que haya, ¿vale? Y funciono, mis comerciales o quien sea en mi empresa que necesite ese vehículo. Entonces, hay bancos que están especializados en renting y aun siendo entidades muy conocidas, hay otro que no tiene ese producto también. En cambio, si vas a factoring, te lo entiende mejor. Al final, esto es una labor de investigación. Las páginas web, todos los bancos saben de todo y te dicen de todo. Pero sí es cierto que podemos encontrar un encaje dependiendo de nuestro tamaño de empresa, de nuestra dimensión y, sobre todo, ahora es muy definitivo lo que digo, si exporto o no exporto, ¿no? Ahora que tenemos que abrir a mercados internacionales, la empresa española, que hoy día, gracias a Internet, es mucho más sencillo, el kit digital, que me imagino que también estaréis con ese tipo de cosas. Nunca hay que condicionar el negocio, por cierto, a una subvención, pero hay que pelear por cada subvención que nos pueda tocar, ¿vale? Son cosas complementarias como la financiación. Dicho esto, hay que investigar, hay que preguntar, pero evidentemente nos podemos encontrar con entidades que nos entiendan mejor nuestro negocio. Hay bancos que están especializados en pequeñas y medianas empresas. Sin decir ningún banco en concreto, pero bueno, os podéis imaginar un poco, ¿no? Eh, Puedo decir alguno que su día que lo fue, como Banesto, era un banco que además está especializado en pymes y sobre todo en el entorno agrícola. Tú ibas a un pueblo en cualquier parte de España, te encontrabas el ayuntamiento, en su día el cuartelillo de la Guardia Civil y una oficina de Banesto. Eran las 3 cosas que había siempre en cualquier pueblo, ¿no? Bueno, pues evidentemente esa capilaridad, esas cosas han desaparecido. Ahora sabemos que hay muchos pueblos que ni siquiera tienen oficina bancaria, están en reconversión. La banca es un negocio en reconversión, por cierto. Se está reinventando, ¿verdad? No gana suficiente dinero, no lo hemos dicho aquí. Están en el, más o menos, para que os hagáis una idea, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el ROE, el Return on Equity, el retorno del capital. La media europea está cerca del 8% en el último año publicado. En cambio, el coste del capital que exigen los inversores está en el 10, está por debajo. Lo que exigen los inversores, los accionistas, en un banco, está por debajo de la rentabilidad que consiguen. Luego, ojo con eso también, que se hablaba hoy que si se Sí, le pone un impuesto a la banca, cuidado, sí, 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 sí. que es un negocio que todavía se está recuperando. Luego hablaremos de muchas cosas, ¿no? De que si lo han hecho mejor Ujú. unos, otros peor, que si tal. Pero ojo con eso, que es un banco que no gana suficiente dinero para lo que dice el mercado que tiene que ganar. Y lo reflejan, evidentemente, sus acciones, que siguen en niveles muy bajos con respecto a lo que estaban en 2008, ¿no? Entonces nos encontramos con esa situación, que hay bancos que no van a entender mejor nuestro negocio. Y ahí es la labor de comunicación. Explicarles. Y te van a decir, oye, si entendemos mejor, tenemos un producto específico. Evidentemente, los bancos más grandes suelen tener de todo, ¿no? Pero sobre todo, si vamos a mercado exterior, tenemos que trabajar con bancos transnacionales, con bancos que tengan oficinas a nivel global. Muy bien. Hay un comentario de calidad de nuestro amigo común Manuel. Dice, hablando de las SGRs, hay algunas SGRs que ya pueden avalar operaciones de factoring y de confirming. Es verdad que no al 100%, pero pueden llegar al 50% del límite aprobado por la entidad que da la operación, ¿no? Lo Muy cierto bien. es que las SGRs es un recurso que hace años solo se ligaba incluso a la financiación bancaria, pero que ahora hay una combinación muy, digamos, bueno, desconocida todavía, pero muy útil, de combinación de SGR, de aval de SGR con financiación alternativa y con instrumentos como, pues bueno, Aquisgrán, por ejemplo, pues que ahí juegan un papel, eso, alternativo a la financiación Están abriendo bancaria, el ¿no? abanico, están cada vez, la legislación también les permite hacer más cosas, antes era muy restrictiva. Y hay una cosa muy buena y os voy a comentar un tema que me pasó a mí, que me ocurrió a mí con una sociedad de garantía recíproca. No voy a decir cuál es, pero yo presenté una operación de aval, para buscar un aval, y me la denegaron. Pero hicieron una cosa muy buena siempre que te dicen no. Me explicaron por qué me la denegaron.
Hasta entonces yo no conocía un riesgo de mi negocio. Hombre, viendo mi historia se ve en qué negocio estaba. Estaba en energías renovables, energía solar en 2008. Era el director financiero de una compañía de energía solar, ¿no? Claro, una prima, estas cosas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento aquello era el negocio que venía a solucionar todo, ¿eh? De hecho, hoy también, aunque es a un nivel distinto, se está recuperando, ¿no? Pero en aquel momento era un boom, vamos a dejarlo así, más que burbuja. Pero me explicaron por qué me denegaron la operación. Y yo empecé a aprender. Me enfadé. Bueno, no me enfadé. Hombre, cuando te explican una cosa no te tienes que enfadar, ¿no? Apunté, como estoy haciendo ahora cuando me preguntan algo, apunto. Digo, ostras, yo no había valorado esto que me están diciendo. ¿Qué característica tiene la sociedad de garantía recíproca? Que analiza muy bien las operaciones que luego presenta ante un banco para proteger el aval. Entonces es como un filtro que tenemos las empresas, que fijaos lo que os estoy diciendo, que aunque os digan que no, puede ser interesante, porque os va a permitir aprender de vuestro negocio cuáles son los puntos débiles, que todos los negocios tenemos puntos débiles. E inclusive, como trabajan también con datos adelantados, como ocurre con tantos, pues, con las entidades financieras en general, y aunque ellos sean entidades, ya hemos dicho que no financian, sino que hacen es conceder aval, os pueden dar pistas de por dónde va a ir vuestro negocio, de las dificultades que puede haber. Son equipos muy profesionales, estoy hablando en general, ¿eh? Luego ha habido casos y casos, ¿no? Pero en general, lo bueno que yo he aprendido de la sociedad de garantía recíproca es el cuidado con el que tratan las operaciones, el que entienden muy bien a las pymes, porque se nutren de pymes, porque las pymes son miembros de las sociedades. Cuando tú entras en una sociedad de garantía recíproca a buscar el aval, tienes que hacerte socio de ella, tienes que tener una participación que luego es reintegrable al final de la operación del préstamo. Vas pagando el aval, según bueno, el aval va reduciendo según vas pagando el crédito, el préstamo, y luego al final te reintegran las cuotas, ¿no? Pero tienes que ser miembro. O sea, están formadas por pymes, también por entidades públicas y entienden muy bien a la pyme. Luego, como fuente de información, antes de acceder al crédito bancario, cuando tengamos dudas, también es muy interesante, ¿vale? En base a mi experiencia propia, claro. Muy bien. Y pues Daniel añade un tema también interesante, que es que no solo las SGRs tienen un ámbito territorial, ¿no? O, digamos, regional, sino que hay una SGR que es, por ejemplo, se dedica al ámbito cultural, ¿no? Que es CREA, Correcto. que pues a veces es desconocido. Bueno, son proyectos, los proyectos culturales tienen, digamos, no mala prensa, pero muchas dificultades a la hora de ser financiados por bancos, ¿no? Tú y yo Normalmente. deberíamos conocerlo como escritores, Eloy, ¿vale? Porque financian, Exacto, ayudan a exacto. escritores, ¿eh? Entonces tenemos que Pues conocerlo. ahí se ayuda a la creación, a los proyectos audiovisuales, pues bueno, también es. Y Daniel, pues cita que tuvo una muy buena experiencia con ellos, ha tenido una buena experiencia con ellos en los últimos Qué 10 bueno, años. qué bueno. Sí, y en general también las hay sectoriales, aparte efectivamente de comunidades autónomas. Y luego hay algunas que están intentando, entre comillas, ampliar un poco los territorios, ¿no? Nacieron muy marcadas con cada comunidad autónoma, pero ya vemos algunas que están en varias comunidades autónomas, ¿no? Es un fenómeno que Exactamente. está creciendo y sobre todo es, ya os digo, es no solo financiero, es también entender a veces cosas que desde dentro de nuestro negocio no vemos y un externo nos lo dice. Yo aprendí, me hice un máster, entre comillas, en mi propio negocio, ¿no? Gracias a un externo. Y salí enfadado, salí de la... Muy me acuerdo bien. bien enfadado. Iremos terminando. Hay hay varias preguntas ahora, justamente ahora y a última hora. Josep tiene dos preguntas. Dice, las SGRs solo cubren el territorio donde se encuentran y no todo el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en Cataluña solo tenemos avalis, ¿verdad? Sí, en general hay un Bueno, ya he ámbito dicho que en general regional, sí, pero pero no. hay Puedo decir ahora algún algunas ejemplo. Pues que bueno, pues sí, mira, el Cargui, que es la de las mayores, la pues estaba en el vasca, País pero es Vasco, vasca, también está La pero tiene un Rioja y ámbito ahora está en más. Madrid. Ahora está en Madrid, ¿vale? Exactamente, ¿Vale? exactamente. Pues Iberaval, pues también Iberaval también está en apunta Madrid. más Y allá Aval de su Madrid también está en ámbito Madrid, claro, Aval Madrid es más. original. Pero ya esto está cambiando, Muy ¿vale? bien. Está cambiando. Muy bien. Josep también pregunta, por otro lado, los seguros de caución, ¿hay alguna aseguradora de primer nivel que haga avales económicos para proveedores convencionales y no técnicos? Bueno, no sé si es una pregunta muy técnica esta, pero No, si y que acaso. tú sabes que yo trabajo con una de Pero ellas, que es mi cliente principal, y sí, más tengo respuesta, ¿vale? No. Hombre, luego si quieres muy dejar mi bien. correo, bueno, a través de LinkedIn que me podéis encontrar, o las redes, como decía Eloy, Sí, somos muy pues activos, y alguna cosa así particular, pero bueno, oficialmente no digo que la haya, que a ver las haylas, como las meigas. sí. Exacto. Muy bien. Pues yo creo que no habría ya más preguntas y pues bueno, creo que así también pues cumplimos el tiempo estipulado.
Me ha pasado el tiempo rapidísimo, lo cual, pues bueno, quiere decir que en fin, que lo has hecho muy ameno, ha sido mucha información muy útil, yo creo, para las empresas, incluso pues también nos han seguido muchos financiadores alternativos, muchas personas que trabajan en banca, creo que pues bueno, has explicado pues muy bien las incertidumbres que hay ahora mismo, cómo gestionarlas, cómo gestionar esta relación con bancos, la alternativa que tenemos con financiación no bancaria y, bueno, yo creo que también el turno de preguntas ha sido muy útil, muy productivo. Muchísimas gracias, Mario. Quizás lo repitamos, no sé, dentro del año que viene, hacemos la Que estaremos coyuntura mejor. 2024. Nada, Pues muchísimas esperemos que gracias. estemos mejor y que te volvamos a ver por aquí en Altria Y Talks, mucho ánimo a todos los que habéis asistido. Muchas gracias por la asistencia. Intentemos, bueno, hemos estado con sonrisa Eloy y yo. La verdad es que va la procesión por dentro. Estamos luchando, estamos peleando como estáis vosotros. Pero bueno, vamos a intentar que las empresas están más fuertes. Entonces, hemos aprendido. Cuando decimos que hay falta de formación financiera, pero ya cada vez vamos aprendiendo más, nos da más interés esto, ¿no? Entonces, estas cosas cada vez las escucha más gente, nos sigue más gente, lo ve más gente. Pues sigamos ese camino, ¿no? Y mucho ánimo y que controlemos la inflación y los tipos ya no suban más, empiecen a bajar, ¿eh? No me has preguntado cuánto Bueno, creo que va a a subir ver. el Banco Central ahora en febrero. Mejor, así no me Bueno, mojo. no sé, pues si quieres mojarte, esto queda Bueno, grabado. parecía ser que Bueno, iba a ya hacer 50 puntos básicos, pero ya habla de alguien de 25. Yo ya no me atrevo a decir, ¿eh? Si la FED va a para, pues a subir, lo mejor paramos un poquito. Cuidado, vamos a ver qué pasa, ¿vale? va a subir algo, seguramente. Algo Bueno, subirá. pues gracias, Mario, y gracias a todos los asistentes. Yo creo que ha sido, vamos, una asistencia muy buena y agradeceros también, pues eso, los mensajes de apoyo, de agradecimiento, de decir, pues bueno, que ha sido útil esta experiencia, este Altria Talks. Esperamos pues repetir otro Altria Talks pues muy pronto. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde. Hasta luego.